Bueno, después de haber visto cómo resolvemos un sistema de ecuaciones por el método de suma y resta, por el método de igualación y el de sustitución, ahora veremos cómo lo vamos a poder resolver por el método gráfico. Para ello, pues voy a utilizar algunas ideas que a mí se me ocurren previamente para que pongamos atención en ello según yo veo que es de interés. Bueno, esa es una ecuación que tiene dos incógnitas, las cuales están elevadas a la primera potencia. Cuando no tenemos allí el exponente escrito, significa que es un 1, están elevadas a la primera potencia, y entonces se trata de una ecuación de primer grado. Lo que yo quiero indicarles, que es una idea que creo importante, es que las matemáticas nosotros las vamos a utilizar de acuerdo a lo que necesitemos. No vamos a caer en sentir que nosotros nos tenemos que acoplar a las matemáticas. Es al revés. Las matemáticas nosotros las vamos a acoplar a lo que necesitemos. Y esto lo digo por lo siguiente. Si aquí yo veo que esta es una ecuación, la voy a poder considerar como si fuera una función. Esa es la idea de las matemáticas, que nosotros nos acoplemos a lo que necesitemos, y en este caso una ecuación, en este caso que tiene dos incógnitas, la voy a formar, la voy a acoplar a manera que yo la pueda ver como una función. ¿Qué diferencia hay entre una función y una ecuación? Fíjense bien, una ecuación es aquella donde tiene incógnitas. En este caso las incógnitas van a ser aquellos valores que nosotros le asignemos para que se forme la igualdad. El primer miembro tiene que ser equivalente al segundo miembro. Ahí tendríamos lo que son las incógnitas, valores que nosotros debemos de encontrar para que se forme un equilibrio entre el segundo miembro y el primer miembro de la ecuación. Pero si yo la quiero ver no como ecuación, sino como una función, se me ocurre despejar a la y. Vamos a ver cómo despejamos a la y. Despejar a la y ya habíamos dicho que significa que la vamos a dejar sola, ya sea en el primer miembro o en el segundo miembro. Yo voy a creer, y la mayoría se nos facilita más, dejarla en el primer miembro, despejarla, dejarla en el primer miembro. Entonces aquí yo veo que para que la y quede sola, despejada, empezaré yo pasando este 3x que está sumando al segundo miembro. El 11 que está en el segundo miembro lo dejo allí en el segundo miembro, y 3x que está sumando lo voy a pasar restando. Mecánicamente ya tenemos trabajada la idea de que cada elemento va a pasar, cada término va a pasar de un miembro al otro con la operación contraria a lo que esté haciendo. Si aquí vemos que está sumando, entonces pasa restando. Pero como aquí la y tiene este 4 que está multiplicando, lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, el 4 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Ajá. Bueno, ahí ya está despejada la y en la primera ecuación. Voy a hacer lo mismo en la segunda ecuación. Ahí la y, a la izquierda vemos que no tiene el coeficiente escrito, como aquí tenemos un 4, que es el coeficiente, el cual está multiplicando a la y. Aquí en este caso, cuando no hay un número, se entiende que hay un 1. El coeficiente es el que nos indica cuántas veces se tiene la y. Aquí son 4 veces, aquí es una vez. Cuando queremos despejar ahí a la y,
en esta segunda ecuación. Ahorita lo estamos considerando como una ecuación. El 7 lo dejamos en su mismo lugar, del lado, del segundo miembro. Y el 5x que está sumando va a pasar con la operación contraria de sumar, restar. Ahí ya tengo despejada a la y en esta ecuación y a la y en esta otra ecuación. Ahí todavía lo estoy llamando ecuaciones. Una ecuación, repito de nuevo, es aquella que tiene incógnitas, valores que le vamos a encontrar, que no es cualquier valor, sino un valor determinado que hace que se forme la igualdad entre el segundo y el primer miembro. Y lo mismo sucede con la segunda ecuación. Pero ahora voy a buscar la manera de que las matemáticas nosotros las acoplamos a lo que necesitamos, y en este caso voy a considerarla como función. ¿Qué diferencia hay entre una función y una ecuación? Bueno, una ecuación ya lo repetí 2 veces y esta sería la tercera vez. Una ecuación es aquella que tiene incógnitas. Pero, ¿qué diferencia hay con una función? Aquí, en lugar de considerarlas como incógnitas, las voy a considerar como variables. ¿Cómo es eso de que las voy a considerar como variables? Bueno, como su nombre lo indica, van a ser valores que van a ir cambiando. Yo le voy a poder ir cambiando el valor a la x. ¿Qué valor le voy a poner? Los que yo quiera, o los que preferentemente nos convenga. Entonces, en este caso, yo le voy a dar aquí valor de 1, de 2, de 3, de 1000, según lo que crea yo que me va a convenir. Lo mismo voy a hacer con esta otra. Aquí la tendríamos como una ecuación con incógnitas, y al despejar la y ya la voy a considerar como una función donde tengo una variable y la otra variable. Pero aquí hay que diferenciar que estas dos variables van a ser de dos tipos. Fíjense bien, cuando nosotros la consideramos como una función en donde estas van a ser variables, significa que los valores que yo le dé a la x van a formar un conjunto, y los valores que yo le dé a la y van a formar otro conjunto, dos conjuntos que se van a relacionar. Esa relación que voy a observar, las voy registrando los valores en una tabla. A eso se dice que a eso le llamamos tabular. Cuando nosotros hacemos una tabla, estamos tabulando. Yo le voy a poner x y y a los conjuntos que voy a relacionar. ¿Y cómo los voy a relacionar? Los voy a relacionar mediante esta, que ahora la voy a llamar a esa regla de correspondencia. ¿Por qué regla de correspondencia? Porque me va a ir indicando cómo los dos valores van a ir cambiando, los valores de la x cómo se van a ir relacionando con los valores de la y. Fíjense bien, los valores de la x, ya dijimos, lo acabo de decir ahorita, que le vamos a poder asignar los que queramos. Le voy a poner aquí valor 1, 2, 3, lo que quiera. Me salto 5, 1000. Fíjense bien qué valores le puse. Primero pequeños, luego me salté al 5, luego me salté hasta el 1000. Y ahí es donde yo me voy a dar cuenta que de preferencia yo le voy a poner valores que se me faciliten o que me sean propios para lo que yo quiero observar. Bueno, fíjense bien. Aquí también voy a hacer una tabla donde voy a relacionar al conjunto X con el conjunto Y. Dos conjuntos se van a relacionar
Y la regla de correspondencia, en este caso, va a ser esta. Me va a indicar cómo se va a relacionar el conjunto X con el conjunto Y, que aquí ambos se van a ir registrando en esta tabla, los valores del conjunto X con los valores del conjunto Y. Vean ustedes, ahora para que ustedes vean, le voy a poner aquí valores pares. 2, 4, 6. Le dejé aquí este espacio por si deseo hacer notar qué pasa si yo le asigno el número 1 o el 3 o el 5 para que se forme la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. O qué sucede si lo revisamos el ejercicio con números pares, aquí con números que se saltan hasta el 1000, para que veamos nosotros qué va a pasar y por qué a esta, no sé si ya les mencioné, a esta se le va a llamar variable independiente, porque como acabamos de decir, le voy a poner los valores que yo quiera, independientemente de cualquier situación, yo los voy a escoger, pero los valores que se van a ir dando para la variable y, a eso no va a ser no les voy a llamar variable independiente, a esa le voy a llamar variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque esta van a ir dependiendo de qué valores le ponga yo a la X. A la X yo le voy a poner los valores, le voy a ir poniendo los valores que yo quiera, variable independiente, pero los valores que van a ir resultando para la Y ya van a depender de los que le haya puesto a la X. Fíjense bien. Si yo aquí le pongo a la X el valor de 1, esto es una multiplicación, 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. 7 menos 5. ¿Cuánto es 7 menos 5? Una resta sencilla. Nos da 2. 7 menos 5 da. Eso es cuando le di valor de X 1. Cuando le asigné al valor de 1 a la X. Si yo le asigno el valor a la X del 2, aquí sería esta multiplicación, 5 por 2, 10, y la regla de correspondencia me va indicando qué operaciones o qué indicación le voy a ir aplicando. Si aquí tengo que el 2 es lo que vale ahora la X, 5 por 2, 10, 7 menos 10, fíjense bien, a 7 le quito 10, ahora me va a dar negativo. 3 negativo. Repito, si yo a la X le doy valor de 2, 5 por 2, 10, 7 menos 10 da 3 negativo. Si yo le doy valor a la X de 3, este numerito que ahorita ya estoy escogiendo, y por eso, repito, se le llama variable independiente porque yo lo escojo, 5 por 3, 15. 7 menos 15 nos da 8. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si se me ocurre darle el valor de 1000? 5 por 1000 sería 5000. 7 menos 5000 serían ya valores muy grandes que no se me va a facilitar a la hora de que yo vaya a graficar. Ya toqué el tema de graficar. Graficar es porque en los ejes cartesianos, ahorita voy a trazarlos, cada una de estas parejas me van a representar un punto en los ejes cartesianos. Ahorita lo vemos. Vamos a revisar cómo se tabula para esta función. Vuelvo a repetir, una ecuación es aquella que tiene incógnitas, pero la voy a tratar ahora como una función. Una función que en lugar de que yo le llame a estas incógnitas, ahora le voy a llamar variables. Si a la X le di el valor de 2, aquí sería 3 por 2, 6. 11 menos 6. ¿Cuánto es 11 menos 6? 5. A ver, chequen ustedes, no me vaya yo a equivocar. ¿Sí? Si a la X le doy valor de 4, 3 por 4, 12. Ahí vamos a ver. 3 por 4, 12.
11 menos 12, 11 menos 12, 1. Ya me equivoqué. Fíjense bien otra vez, lo voy a volver a revisar. Este valor que... Voy a ver si me equivoqué o no. Si yo le doy, lo voy a borrar momentáneamente para ver si estaba en lo correcto o equivocado. Si yo le doy valor a la x de 2, 3 por 2 da 6. 11 menos 6, 11 menos 6, 5, 5. Entre 4, fíjense ahí donde me había fallado. 5 entre 4, no lo había yo dividido entre 4, era lo que me había faltado. Será 5 cuartos. Me había faltado esta indicación, dividir entre 4. Aquí, si yo le doy valor de 4 a la x, 3 por 4, 12. 11 menos 12 da menos 1. Entre 4 da un cuarto negativo. Si yo le doy valor de 6 aquí, 6 por 3, 18. 11 menos 18, 11 menos 18 me va a dar 7 negativos entre 4. ¿Sí se fijan? Entonces, acabo de encontrar tres parejas que le corresponde como elemento a la x y como elemento a la y, que son las variables, la independiente porque yo escogí esos valores y la dependiente porque de acuerdo a la regla de correspondencia que me relaciona a ambos conjuntos, esto me representa un conjunto X, esto me representa un conjunto Y, y mediante esta tabla se pueden registrar con facilidad esas parejas que se van a ir formando. Ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Voy ahora a trazar los ejes cartesianos. Como tengo poco espacio, voy a colocar mis ejes cartesianos un poquito encimadito a ese espacio para que así vaya yo aprovechando todo el espacio. Entonces aquí tengo que el eje horizontal corresponde a la X y el eje vertical corresponde a la Y. A partir de este punto que le voy a llamar origen, tenemos los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo del eje Y. Y a partir de este punto hacia la derecha tendremos los valores positivos del eje X y los valores negativos del eje X. A este se le va a considerar como el cero o el origen de los ejes cartesianos. Ahora fíjense bien que aquí la primera pareja de esta función, aquí la considero como una ecuación que tiene dos incógnitas. Aquí al despejar a la y, ahora ya la estoy considerando como una relación entre dos conjuntos y se relacionan de acuerdo a esta indicación. El valor que yo le dé a la x hace que al resolver estas operaciones, como lo hicimos ahorita, me dé cada uno de los valores de y. Ahora, la primera pareja es encontrar en el eje x el número 1. Aquí voy a graduar. Ahí gradué al eje x en la parte positiva y en la parte negativa tendríamos aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es muy importante que la graduación que le hagamos a los ejes sea uniforme. No vayamos a poner espacios grandes, chicos, porque entonces no nos funcionaría la precisión de lo que queremos encontrar. Bueno, aquí x1, aquí está, y y2. Aquí tendríamos 1,
2, 3, 4, etc. Y aquí tendremos el punto que me va a representar a la primera pareja. Cada pareja tiene dos elementos donde el primer elemento corresponde al eje X y el segundo elemento corresponde al eje Y, y se escribiría así. Esa es la pareja que corresponde, la pareja ordenada. Se le va a llamar pareja ordenada porque siempre su primer elemento corresponde al eje horizontal y el segundo elemento corresponde al eje vertical. Si el eje horizontal es el eje X, este sería un componente de X, y este tendría un componente de Y. Ahí está la pareja 1, 2, que es la que se obtuvo al aplicar esa regla de correspondencia. Ahora fíjese, 2 con menos 3. Esa pareja 2 con menos 3 la localizamos aquí. Aquí tenemos menos 1. Aquí tenemos el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, etc. Infinitamente se extiende hacia la parte negativa. Y aquí tendríamos 2 con menos 3, 2 con menos 3. Ahí sería el punto 2, menos 3. Esa es la pareja ordenada, que repito que le llamamos pareja ordenada porque el primer elemento se localiza en el eje X, que es 2 positivo, y 3 negativo se localiza en el eje Y. Ya con 2 puntos podemos formar una recta. Pero se forma una recta en este tipo de función. Cuando en una función la variable tenga exponente un 1, ahí en ese caso vamos a poder decir que la función es una función lineal, porque a la hora de que nosotros encontremos las parejas ordenadas que representaremos en el plano cartesiano, nos van a ir describiendo una recta. Aquí, por ejemplo, 3 con 8. Aquí me falló el signo. Por eso es importante estar muy atentos a todos los valores. Voy a ver por qué aquí era menos 8. 3 por 5, 15. Hay más negativos, 15 negativos que 7. 7 menos 15 da menos 8. Y entonces aquí, como ya rectifiqué hace ratito que no le había puesto su signo, 3 con menos 8 quedaría, aquí está el 3 de X, y los negativos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean que el punto que corresponde a esta pareja queda alineado con la recta, y cualquier otro punto que encontremos va a estar formando una infinidad de puntos que generan a esta recta, por la cual podemos decir que cuando una función va elevada a la primera potencia sus variables, se va a tratar de una función lineal. Cuando la estemos considerando como una ecuación y sus incógnitas estén elevadas a la primera potencia, se trata de una ecuación de primer grado. Cuando la consideramos como función, donde las dos variables estén formando dos conjuntos que se relacionan mediante esta regla de correspondencia, en ese caso se va a tener lo que estamos aquí generando, una recta, por lo cual aquí se va a llamar una función lineal. Vamos a hacerlo ahora con esta ecuación, que ya la estamos considerando como una función. Soy muy repetitivo, pero es para que quede claro, la diferencia entre lo que es una ecuación, que tiene incógnitas, y lo que es una función, que tiene variable independiente, que es los valores que yo le escojo a como me convenga, y variable dependiente, que no son los valores que yo quiera escogerle, sino los que resulten de acuerdo a lo que me indique la regla que relaciona a esas funciones.
Si yo le doy valor de 2, ya lo había hecho. Si yo le doy valor de 2, 3 por 2, 6, 11 menos 6 da 5, entre 4, 5 cuartos. Vamos a representar esta pareja aquí, que sería 2 de x y 5 cuartos. Un entero tiene 4 cuartos. Aquí tenemos la mitad, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Ahí tengamos 4 cuartos, pero queremos 5 cuartos. Este otro entero tiene la mitad, otro cuarto, aquí serían 5 cuartos. Ahí estaría 2 enteros de x y de y 5 cuartos. Para no tener que estar transformándolos a decimal. Ahora que si queremos transformarlos a decimal, 5 entre 4, o sea, el numerador entre el denominador, nos da 1 por 4, 4, para 5, 1. Le aumentamos un punto y un 0 aquí abajito, lo bajamos, 10 entre 2, a 2 por 4, 8, para 10, 2, bajamos el 0, y ahí ponemos otra aproximación más, 5 por 4, 20, para 20, 0. Esto sería 1.25, 2 de x y 1.25 de y, que se localiza por aquí así, y ahí tendríamos el primer punto localizado en nuestro plano cartesiano para esta función. Si yo le doy valor a la x de 4, ya dijimos que la x le voy a poder dar los valores que yo escoja. Le escogí aquí el valor de 4, le pude haber escogido el valor de 3 o de 1 o de 7 o el que quiera, como hace la T-B. Si yo le doy a esta un valor de 1000, pues me va a dar un número que no me va a ser fácil representarlo aquí en el plano cartesiano. Y entonces aquí, si yo le di valor de 4 con un cuarto, primero las operaciones, veo que aquí si yo le doy valor de 4 a la x, 3 por 4, 12, 11 menos 12 va a dar menos 1 entre 4. Un cuarto, 4 de x y un cuarto queda por aquí así. Lo encimé con el 4, queda por aquí así. Y entonces ahí tenemos que, si no queremos trabajar con fracciones, que en este caso se me facilita, lo puedo transformar a números decimales y es menos 0.25, un cuarto. Y quedaría localizado en esta parte. Si ahora sí, si unimos dos puntos, estos dos puntos para generar la respectiva recta, vemos que se trata de otra línea, lo cual me da a entender que esta es una función, es otra función lineal. Antes de que yo grafique y vea que se trata de una función lineal, de antemano puedo identificar ya con un poquito de visualización que si está elevada a la primera potencia se trata de una función lineal, y aquí lo estamos viendo. Esta línea, esta recta corresponde a esta función, y esa función es cuando esta ecuación la transformé, la consideré como función. Esta otra, que es esta, corresponde a la primera ecuación, y entonces ahí vemos que dos ecuaciones las consideré como si fueran funciones para que a la hora de graficarlas veamos en qué punto coinciden las dos, y en el punto que coincidan ambas es el punto donde tienen en común ambas, y esa sería su solución. La solución de x y la solución de y es el punto que corresponde a ambas funciones, y sería que el valor de x sería 1 y el valor de y sería 2. Esas serían las soluciones para este sistema de ecuaciones. Bueno, de una vez aquí vale la pena observar otras dos cuestiones importantes. Voy a borrar este espacio.
y voy a decir, este sistema de ecuación, hay tres maneras de clasificar a los sistemas de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones se va a llamar compatible porque ambas ecuaciones tienen algo en común, son compatibles. Y en el caso de este que estoy aquí presentando, solamente hay un punto en donde coinciden. Esta es un tipo de sistema de ecuación compatible determinado. Determinado se refiere a que específicamente hay un punto el cual va a ser la solución para este sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones compatible determinado. Hay otros dos casos más. Hay un sistema compatible indeterminado. Compatible, igual que el de arriba, igual que este caso, porque tienen algo en común, son compatibles, se relacionan de alguna manera, pero indeterminado cuando voy a borrar aquí tantito para hacer la gráfica que corresponde aquí a este. Voy a trazar aquí dos ejes para formar el plano cartesiano aquí en pequeñito. Compatible porque va a tener en común algo, las rectas en común. Pero indeterminado es porque si yo represento los puntos de una primera ecuación y los puntos de una segunda ecuación, sucede de que es la misma recta, o sea, las dos rectas quedan encimadas una con otra, y entonces este punto, como coincide para las dos, va a ser una de las soluciones. Pero este punto que sigue va a ser otra solución para el sistema de ecuaciones. Este otro punto va a ser solución. Y como toda la infinidad de puntos que forman la primera recta y la segunda recta coinciden para ambas, entonces aquí tendremos una infinidad de soluciones. Entonces aquí se le va a decir que es indeterminado, porque no nomás es un solo punto que coinciden, sino que son muchísimos los que van a coincidir. Entonces aquí tenemos dos sistemas de ecuaciones que son compatibles. La palabra compatible es que sí tienen relación ambas, pero aquí tenemos un solo punto, está bien determinado, un solo punto que va a ser la solución para los valores de las dos incógnitas que se están buscando. Mientras que aquí es indeterminado porque hay una infinidad de soluciones. No podríamos tener un solo punto en común para ambas, sino todos. Y hay otro sistema de ecuaciones que que vamos a decir que es incompatible. Este es el caso donde a la hora de representar en los ejes cartesianos, en el plano cartesiano, vamos a tener una función representada por una recta, y vamos a ver que la otra función van a estar paralelas, nunca se van a tocar. Una está separada de la otra, no tienen compatibilidad, son incompatibles. Por lo tanto, allí no va a haber solución. Sin solución, el sistema de ecuaciones
que se trabajen como funciones, van a tener dos rectas que se van a generar, pero no se van a tocar nunca en ningún momento. Va a haber incompatibilidad, son incompatibles y por lo tanto no va a haber un punto en común, no va a haber una solución para ello. Entonces, chequen bien, son tres tipos de sistemas que se nos pueden presentar en casos como este. Los que son compatibles, que sí tienen en común puntos, pero los que son determinados es un solo punto en común que me va a ser la solución. Los indeterminados tienen una infinidad de puntos que coinciden porque la recta que se represente en el plano cartesiano va a estar encima de la otra, van a ser la misma y por lo tanto van a tener una infinidad de soluciones. Por eso es indeterminado. Pero las incompatibles nunca se van a juntar. Son dos rectas que van a tener una trayectoria que nunca se juntan, paralelas, y entonces no va a haber ningún punto en común, por lo tanto no va a haber ninguna solución. Espero que les haya agradado, que mis palabras hayan sido claras para que sea de entendimiento, que no haya revuelto demasiado y que les haya gustado. Gracias.